Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera. Héctor, ¿cómo se encuentra? Bien, y tú, César, tanto tiempo sin poder hablar de esto, ¿cómo están, auditores? Partiendo el verano, ¿cierto? No sé si hoy día 22 o ayer 21 partió el verano, se viene calor, se vienen buenas experiencias. Y por el otro lado, bueno, nosotros decimos el verano, qué rico, pero lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, estamos escuchando mucho de tormentas de hielo que van a venir, se vienen los fríos, están atacando en Ucrania, están atacando la yo estaba leyendo de que estaba leyendo que se cancelaron como 2000 vuelos en Estados Unidos por temas de como la tormenta que no había pasado como en no sé cuánta cantidad de años y que la gente no puede viajar para Navidad. Encuentro duro este tema del cambio climático que cada vez está afectando, sí, pues sale Biden diciendo que ojalá salgan antes de sus vuelos, salgan antes para que no tengan problemas los días de Navidad con la congestión. Es como Zamorano con el Transantiago. Sí, pero ¿tú cachai lo que pasa en Estados Unidos? Que yo lo encontraba como súper, no freak, pero es diferente, que en Estados Unidos casi toda la gente se va porque la gente que vive en Estados Unidos no es de Estados Unidos, entonces viajan a otras ciudades. Sí, entonces se genera realmente un problema grande vial, así como de millones de personas. Sí. Porque y aparte como que el gringo en sí como que no se junta para pasar la Navidad en familia como nosotros, pues su Navidad, que es la Navidad que pasamos nosotros, es el Día de Acción de Gracia. Entonces como que ahí es donde el gringo se mueve, ¿cachai? Donde el gringo maneja sus 15 horas para poder cruzar Estados Unidos y llegar a la casa de sus papás, ¿cachai? Pero es que eso es lo otro, por ejemplo, yo que trabajo ya con gente extranjera, te das cuenta que, por ejemplo, los indios no celebran Navidad, ¿cachai? Sí, si tú eres de la religión. Sí, por la religión. Después tenéis, no sé, por el continente asiático, que son, no sé, otras religiones tampoco, los musulmanes tampoco. Solamente es como algo como bonito nomás y que no se ponen un viejo pascuero. Y el año nuevo tampoco. ¿Echaste eso? ¿Sabes que el otro día escuché que solo en Chile se le dice viejo pascuero? Sí, po. Y que en otros lados Papá Noel. Entonces Papá lo encontré Noel, como... Claus, po. Sí, pues cuando... Mira, igual el chileno ahí tiene que salir siempre airoso. Pero y lo más bien es que ni siquiera celebramos Pascua ahora. Celebramos Navidad, po. La Pascua se celebra en abril. En abril, Pascua, Resurrección, sí. Exacto. Oye, pese a que han pasado hartas cosas, bueno, han pasado una cantidad de cosas, con el tema de la inteligencia emocional, no tuvimos la suficiente inteligencia emocional para poder evitar que se nos juntaran tantas noticias, pero se nos juntaron demasiadas noticias, más de las que esperábamos. Así que nos ponemos al día. Este va a ser para el auditor el último capítulo de noticias del año. Ya la próxima semana tenemos pensado subir un capítulo comparando nuestras predicciones del 2022 y ver qué tal nos fue. Estuvimos conversándolo con Héctor ya así como brevemente lo que vamos a hacer, y ya vendría lo que sería el 2023 y volveríamos con invitados, noticias, ya 2023 con todo, que lo hemos ido anticipando en algunas cosas en Instagram, pero se vienen con hartas cosas interesantes que vamos a ir haciendo. Tenemos algunos proyectos, tenemos alguna idea, hemos ido probando ciertas estrategias para poder seguir creciendo nosotros en términos de calidad, en términos también de contenido. Así que estamos con Héctor bien contentos y ha sido un año
Bastante bueno. No sé cómo lo has visto tú. Yo creo que ha sido un año de profesionalización. Yo siento que hemos ido avanzando en la calidad del podcast, la calidad de los invitados, no es que los invitados anteriores hayan sido malos, pero ahora como que ya sabemos qué hacer, qué decir, nos cuesta menos en el fondo hacer los capítulos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esta idea que nació y sigue siendo puro empuje, le hemos sabido dar una vuelta, cada vez profesionalizando más este tema de ser un comunicador. Creo que es súper importante, y también lo que más me alegra a mí es que hemos llegado a gente que nos sigue, que está permanente, y bueno, yo creo que parte de lo que nosotros venimos haciendo es tratar de generar una comunidad global financiera, o más que eso, sino que todos podamos tener acceso libre a lo que nos parece a nosotros algo tan normal, claro, pero que para algunos parece tan desconocido. Entonces queremos tratar de ayudar a toda esa gente que se siente que de repente le abruman las deudas, que no entiende lo que le llega a la casa, que le cuesta incluso leer el diario porque de repente aparecen términos que nos hacen fáciles. Y yo creo que, aunque sea un granito de arena, hemos seguido subiendo y tenemos grandes proyecciones para este año 2023, así que solo deberían esperar cosas positivas y mayor impacto en nuestras publicaciones. Sí, no, sí, yo concuerdo con el Héctor, y al mismo tiempo también hemos sabido cómo encontrar el nicho de temas, de capítulos, especialmente yo creo que desde que volví a Europa como que hemos ido retomando un ritmo que teníamos, y ritmo de capítulos, nos coordinamos mejor, hemos encontrado buenos invitados, entonces bien. Pero lo que nos convoca no es hablar del podcast por una hora, sino hablar de lo que pasó, lo que está pasando en las distintas partes del mundo. Partimos con Chile, donde tuvimos acuerdo constitucional. Así de brutal suena, sí. No, así de brutal suena, y así de viejas han sido las noticias que no hemos cubierto. Donde la semana pasada tuvimos acuerdo constitucional, salió electa una comisión que se podría decir, a mi modo de entender, es mixta, donde son 50 personas electas democráticamente y 24 expertos, que hay una polémica entre que se le va a pagar a los expertos, no se le va a pagar, qué incentivos tienes tú para ser experto y entrar en esto. Pero esto va, y ya para agosto del 2023 deberíamos tener ya un plebiscito confirmatorio para saber cuál sería la propuesta. Dentro de esto hay voces que, bueno, por parte del oficialismo creen que el acuerdo como que no es lo que se debería hacer, sino que debería ser parecido a la Convención Constitucional. Desde afuera, bancos de inversión como JP Morgan destacan que el acuerdo atenúa las preocupaciones que empañaron el proceso anterior, principalmente todo lo que tiene que ver con la falta de expertise, podríamos decir técnica, que tenía la Convención Constitucional anterior. No sé cómo lo ves tú, Héctor, no sé qué te trae este acuerdo constitucional. Sí, yo me quedo con las palabras de Boric en general, que dice: yo prefiero un acuerdo imperfecto a que Chile no tenga acuerdo. Yo creo que hay un problema estructural dentro. Sí, yo creo que hay un problema estructural dentro de Chile en términos de, bueno, desigualdad, que siempre se habla, temas de oportunidades, y creo que también las 12 bases hablan muy bien de lo que queremos formar, que es un Estado unitario y descentralizado, que los pueblos indígenas sean reconocidos como parte de la nación chilena, un principio de sustentabilidad fiscal, que el poder legislativo esté compuesto por una Cámara de Diputados y Senado, que incluso se llegó a debatir. Entonces, bueno, la autonomía del Banco Central, la conservación de la naturaleza y varias cosas más que todos encontramos que son cosas importantes que tenemos que salir a rescatar, pero nos encontramos la vez pasada donde teníamos una comisión de expertos donde nosotros mismos pensábamos que algunos no eran lo suficientemente buenos para salir al rescate. Entonces, claro, lo tomo como una medida súper buena. Yo creo que no me gustaban los problemas que habían tanto como de izquierda y de derecha, porque claro, el de derecha quería obviar esto y se tuvo que llegar a un punto más mixto, porque el pueblo exigió un acuerdo y yo creo que el acuerdo se tiene que hacer. Entonces, porque si no, al final también nos vamos llenando de como ni siquiera somos, ¿cómo decirlo así?, como reales con las decisiones que tomamos. En definitiva, algo grande pasó. Yo creo que hoy día también estamos todos más como retraídos porque hay una incertidumbre económica, está difícil, es decir, hay problemas en las calles, hay un tema de inflación.
Bueno, pero a lo que nos convoca, yo creo que es súper bueno cómo se armó esta comisión mixta. Yo creo que estos 3 órganos que se componen de la comisión de expertos, que tienen que tener una trayectoria profesional, técnica y académica, que son 24 personas, 50 miembros electos que vienen, que tienen que ser una comunidad paritaria y al mismo tiempo tienen que ser elegidos, y 14 abogados que van a ser los dueños al final de decir si es que algo va a entrar o no, y van a tener ese poder fundamental para garantizar un conjunto enorme de capítulos coherentes. Ya no vamos a tener tanto como una armonización, sino vamos a tener gente punto a punto hablando de lo que nos interesa, y que en verdad cumpla un formato. La verdad que yo creo que este tema de armonización y todo se dio porque nunca fuimos capaces tampoco de llegar a un marco donde todos nos pudiéramos entender. Entonces, sabiendo que tenemos 3 formas tres poderes, más que tenemos que este tema de los 4 séptimos, es decir, igual se tienen que votar, me parece bien. Me parece bien también que nos sigamos replanteando, y que se haya planteado de esta manera, que hayan tres poderes, porque si no hubiera sido de esta manera, igual hubiera dado incentivo a que se desorganizara. Ahora, me gustaría saber cómo se va a componer esa mesa de expertos y de qué partidos políticos van a ser, porque también, como se ha venido escuchando, el Congreso y el gobierno siempre han estado en disputa con respecto a esto. Entonces, que exista una gente que no tenga el mismo partido político, que sean todos diferentes, va a permitir que podamos hacer esto como lo más plano, lo más acorde a todos posible, porque realmente si tenemos todos de izquierda o todos de derecha, se va a volver a generar el mismo problema y vamos a caer en las mismas faltas. Además, tenemos que recordar que esto tiene que ser votado. Entonces, si no hacemos un proceso limpio, no hacemos un proceso que sea incluidor de la sociedad o de la ciudadanía, y al mismo tiempo no nos preocupamos también de los puntos que tenemos que abarcar, como lo que nos pide la sociedad, me parece que no vamos a llegar a ningún lado. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que va, y al final, a ver, yo igual creo que la convención anterior dejó pendiente como cerrar bien este tema. Y dentro de eso yo creo que había que darle un punto final, un punto sobre la I. Se estaba también dilatando, había congresistas que ya decían que ya no había que hacer nada prácticamente. Yo creo que en el fondo era eso, plebiscito de entrada de nuevo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya el acuerdo está hecho. Algunos dicen que el acuerdo fue una cocina, que fue hecho entre 4 paredes, pero ¿qué? O sea, tampoco es como que tenemos tanto tiempo para poder. Ya se derrochó un montón de plata que podría haber llegado o haberse destinado a otras cosas. Entonces, bueno, pasando ya a temas más financieros, la semana pasada tuvimos todo lo que tenía que ver. Ahí salieron cifras más detalladas respecto a cómo han subido los precios de los alimentos durante el último tiempo, y la canasta básica de alimentos vuelve a subir y anota un alza de un 27% durante este año, o los últimos 12 meses, prácticamente este año. Esto arrastraría a 335.000 personas bajo la línea de la pobreza, y hay diputados, especialmente la Democracia Cristiana, que están pidiendo eliminar transitoriamente el IVA a ciertos alimentos. Buena idea, pienso yo lo comenté el día domingo, buena idea, pero me da la impresión de que tendría que ser un poquito más focalizado, y es difícil focalizar en la exención del IVA para ciertas personas. O sea, yo creo que tú y yo no tenemos problema en pagar para ciertos alimentos el IVA, pero entiendo que hay gente que sí tiene problemas para pagar el IVA. Entonces, no sé cómo lo ves tú, no sé qué opinas. Acá lo que necesitaríamos seríamos como un mundo chino, así como que tuviéramos un blockchain, tuviéramos todo registrado, así podemos dirigir los esfuerzos fiscales. Porque se hace muy difícil dirigir esfuerzos fiscales si es que se hace uno a uno, entonces todavía quizás no tenemos esa forma. Con respecto a mí y esto del IVA, yo creo que igual es una medida que es populista y todo, en general yo lo veo y lo encuentro bueno, porque mira, lo que pasó con esta subida o incremento de precio en un 27%, que realmente es ser un 40, un 35 sobre una canasta básica, y que arrastra esto, o que aumenta la línea de pobreza, que lleguemos casi a 3 millones de personas dentro de un espectro de 18 millones, me parece grave. Yo creo que
ahí es donde deberían estar los incentivos del gobierno puesto. Yo creo que siempre desde los 80 o de políticas macroeconómicas venimos eliminando la pobreza, y no puede ser que se nos haya disparado, porque lo más difícil y lo que estamos hablando, y bueno, ahora que ya estamos viendo esta inflación que está tendiendo a caer, también volvemos a encontrar nuevos analistas y economistas que hablan de que esto puede ser transitorio. Entonces, a mí me asusta, es decir, me gusta la idea, pero creo que todavía no es el momento, porque yo creo que bajar un 19% del IVA o sacar el IVA es una transferencia fiscal, en definitiva. Claro. No lo va a recibir el gobierno, pero nosotros como ciudadanos... Sí, pues, y ahí yo me puse a pensar, como haciendo un brainstorming, y yo digo, mira, weón, esto pasó con los combustibles. Es decir, tú tenías un impuesto a los combustibles, no se lo podías sacar. Entonces yo creo que también el miedo que tiene el gobierno, y por qué no se pronuncia, es porque es muy difícil sacar algo que tú... es decir, es muy difícil volver a poner algo que tú sacaste. Entonces yo creo que no es trivial eliminar un impuesto fundamental como el IVA, que es gran parte de la recaudación fiscal, y después volverlo a integrar. Entonces tiene que ser por un tiempo, tiene que ser por un decreto de ley, tiene que ser acortado un marco. Yo creo que sí, pero no me acuerdo, y acá ojalá que alguien nos pueda decir algo, si es que se han hecho políticas transitorias, bueno, que no sea un ingreso por cierto tiempo, sino más allá como bajar el IVA, disminuir el impuesto, es decir, el general específico por, no sé, un año, claro. Dejar más dinero en el bolsillo de la gente que en el del gobierno. Ahora, me parece apresurado decir que eso podría ser verdad, porque veníamos de una constitución que iba a ayudar al gobierno de Boric. Ahora, todavía no estamos preparando para esta reforma, la reforma de impuestos, ¿ya? Entonces, ¿de a dónde vamos a sacar ese dinero que a Chile le falta para organizar los siguientes proyectos que va a hacer? Esa yo creo que es la pregunta, porque en la medida que vayamos como eliminando impuestos, que se vayan transfiriendo a la gente, primero tenía un problema de inflación, tenéis las mismas personas que van a tener, bueno, que no, como tú no puedes diferenciar, vas a tener gente con más dinero que no te van a ayudar, y al mismo tiempo que sea transitorio sin un aumento de productividad y disminución del desempleo, es como tendría que dejarlo para siempre. Entonces me genera un conflicto en la cabeza pensar que se podría dar de manera permanente. Entonces, buscando la idea, tendría que ser por un tiempo, pero por cuánto y dónde y cómo. Porque yo creo que acá, y nos damos cuenta, si el problema de la inflación lamentablemente le afecta a la gente más pobre, porque aumenta, y como estamos hablando ahora, aumenta la línea de la pobreza. Entonces, como aumenta la línea de la pobreza, al final y me gusta cuando uno escucha a los economistas estadounidenses que hablan, al final la inflación es un impuesto a los pobres, porque el rico nunca va a dejar de consumir, pero el pobre... Eso es lo que hablaba antes. Sí, porque al final el pobre va a tener que hacer un efecto sustitución o dejar de consumir. Entonces tú estás dañando vidas más que ayudarlas. Entonces, por ahí va el punto que quería hablar. Yo estoy de acuerdo contigo, porque mi punto es, ya, o sea, la idea de sacar el IVA es buena idea, en teoría, pero la implementación es la que se complica, ¿cachai? Entonces, como que al final del día tú no puedes... Es fácil regalar plata, ¿no? No, y al final del día, si tú después sacas ese subsidio, la gente dice, oye, ¿por qué me estoy sacando el subsidio? De acuerdo, sí, pues entonces ahí te genera un problema político. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Que en Argentina está todo subsidiado. Yo me acuerdo que cuando para la gente que le ha tocado ir a Buenos Aires, en Buenos Aires hay un tren, que el tren que te lleva al Tigre, que es como un lago que queda a 40 minutos de Buenos Aires. Como, ponte tú que es como ir, no sé, pues de Estación Central a San Bernardo, pero vais como a un lago, ¿cachai? Y uno llega, pero el bus es gratis porque está tan subvencionado que al mismo tiempo tú no puedes, no lo pagas, pues, o sea, vale como 50 pesos chilenos, pero tú no lo pagas porque en el fondo está tan subvencionado que va a funcionar igual si lo pagas o no. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a ponerle una mochila más pesada al Estado. Ahora hay poniendo una mochila más pesada, y después cuando el Estado tiene que alocar recursos, no tiene, porque tiene la mochila tan pesada que no se la puede sacar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, y después te genera un problema político y público. En definitiva, ya estamos en el primer año de Boric, le quedan 3. Si esto no funciona, se lo comen. Claro. Oye, nos quedan dos últimas cosas antes de cerrar Chile. Tenemos harta noticia internacional, llama la atención. Una es... Lo que pasó con Hortifruti. Hortifruti es la empresa que exporta fruta. No estoy seguro. ¿Tú? Sí, es una empresa que
¿cómo decirlo así? Lo más importante de ellos es que exportan primero, el 98% ocurre sus ventas fuera de Chile y es la principal productora de arándanos del mundo. Eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que durante esta semana una empresa internacional supuestamente va a comprarla y el precio de su acción se disparó un 80% de la noche a la mañana. ¿Por qué? Y acá nos sirve para introducir un par de cosas. ¿Por qué los precios de las acciones suben cuando se anuncia que te van a comprar la empresa? En general, cuando existen este tipo de cosas, el mercado, entre comillas, tiende a asumir que existe un valor detrás que una empresa está viendo que el mercado no lo tenía internalizado. Entonces, sí, déjame agregar. Y lo otro es que generalmente estas compras vienen como con un premio, que tú no las compras como al precio como que está en el mercado, sino es lo mismo que cuando uno compra una casa. Sí, y me gustaría hablar del premio. Dale, habla tú. Dale, ya. Que lo que pasa es que tú cuando haces una OPA, al final tú lo que estás haciendo es decir, ok, ya te voy a comprar el 80% de la compañía. Entonces, ¿qué significa eso? Es que tú tomáis control de la compañía. Dado que tú vayas a asumir control de la compañía, vayas a poder tomar tus elecciones y todo el tema, uno paga premio por control. Si uno va a las OPAs que se hicieron en LAN y todo, en general las OPAs son más del 50% de la acción de lo que tú estás pagando porque tú estás asumiendo control. Y también uno asume que va a haber un cambio de management que va a ayudar a la compañía. Entonces es muy normal que porque si no, ¿por qué tú vas a comprar 80% de la compañía y no salía a comprar free float o no salía a comprarle a los accionistas? En definitiva, tú vas y lo que hacía una OPA, que es una oferta pública de acciones, y que a todas las personas que quieran vender se les va a ofrecer un sobreprecio, ¿ya? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás en control y porque tengo la posibilidad, y también por la ley de mercado de valores o la ley de mercado de capitales, que tengo que ofrecerle a porque estoy asumiendo control y que no voy a dejar accionistas minoritarias fuera. Ya, eso es un primero como la OPA y por qué el poder del control. A mí me da pena un poco el tema Hortifruit porque ya a comienzos de año había dejado su headquarter en Irlanda. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso como un brainstorming? Que estos negocios que exportan, no sé, el 98% de sus cosas, ya el 90% se mueven en dólares, ¿ya? Entonces, tener un negocio en dólares en Chile es complejo, porque tú no sabes lo que va a pasar. Entonces yo creo que yendo a Irlanda, un país que tiene el euro mucho más tranquilo y donde yo supongo que su moneda del estado financiero va a ser en euro y todo el tema, es algo que deja más estable el mercado de la fruta. Lamentablemente yo creo que en Chile, dado que todavía no hay una constitución, dado que nos están protegiendo todavía a los empresarios y todas esas cosas, tenemos a alguien que acá se nos va, es decir, se nos van 5 empresarios chilenos que se quedaron con una participación igual que casi en todas, para poder recibir dividendo y seguir que esto siga creciendo, pero tiene un 80% que sea PCP Investment, que es un private equity. Entonces al final esa plata que nos generaba como chilenos, impuestos y todo el tema se va. Después, perdemos a las mejores exportadoras de arándanos del mundo. Bueno, y todo el tema de los términos de intercambio, que también es otro tema. Entonces, más que alegrarme que se vendió la compañía, me da un poco de pena porque estamos perdiendo realmente la forma de hacer negocio y un marco constitucional estable. Yo creo que eso es, porque al final, si tuviéramos algo estable, más o menos podríamos manejar nuestras políticas macroeconómicas para mantenernos con un tipo de cambio, es decir, una brecha. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Que ni siquiera somos capaces de poder hacer un forecast, un pronóstico de cómo nos vamos a sentir, porque si ya estamos viendo en 1.000 pesos, después en 800 y se va a seguir, se supone, devaluando, es algo complejo para todos los exportadores. No, claro, y incluso, y acá lo cierro con la última parte del lado de Chile, durante la semana pasada también salió que Cencosud empezó a abrir operaciones en Uruguay y Sodimac empezó a abrir operaciones en México. O sea, esto sigue como profundizando la internacionalización de las distintas empresas de este país, que estos tienen doble lectura. Uno, Chile les quedó chico. Por ejemplo, BCI empezó a hacer operaciones en Perú hace poco también. Chile les quedó chico y quizá hay oportunidades de hacer negocios que son más fáciles afuera. O sea, imagínate, Uruguay, México, Falabella está también y Cencosud están en Colombia, en Argentina, en Perú, y lo más divertido, el otro día hablaba con la gente de Mackenzie de estos países y no tenía ni idea que Sodimac era de chileno, no tenía ni idea que Cencosud era chileno. Entonces como que al final, incluso Entel, que también está en Perú, entonces como que me da la impresión de que el mercado que tenemos acá está muy saturado,
o la forma de hacer negocios que tenemos, que cambió inevitablemente entre el COVID y el estallido social, está espantando a los inversionistas y a la gente que hacía negocio acá, que yo creo que esa es un conjunto de cosas, ¿no? Sí, no. Y como para cerrar también, a mí me pasa un poco que, Cencosud compró una cadena de supermercado que no me acuerdo si se llama The Fresh Market, que la compró en Estados Unidos, una cadena. Bueno, BCI compró una cadena de banco en Miami. Después tenéis que Cencosud empezó a abrir en Uruguay. A mí lo que más me huele, ¿sí?, es a que tienen que diversificar los lugares donde van. Yo creo que los chilenos en general se sienten como apresurados o se sienten molestos cuando empiezan todos estos temas constitucionales y el que tiene plata arranca. Entonces yo creo que buscar un portafolio diversificado es lo que están haciendo, y no me extrañaría que en un momento que Chile esté muy mal cambie los headquarters. Yo creo que... ¿No te acordáis que en su momento tuvimos un capítulo que hablamos con la Alexandra Ponce Leola sobre cómo invertían los millonarios en Chile? Ella trabajó en Family Office y nos decía que después del estallido social estos gallos estaban como súper expuestos a Chile, o sea, tenían las inversiones de empresas y las inversiones en empresas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando el estallido social hizo que la bolsa se fuese a pique, que el dólar subiese 45, 60 pesos en un día, lo que les pasó fue que se dieron cuenta que estaban súper expuestos y tenían todos los huevos a la misma canasta al final del día. Y yo creo que lo que están haciendo ahora, aparte de que da a entender de que los capitales, de que el capital chileno se está yéndose afuera, da a entender también de que en el fondo están poniendo los huevos en canastas separadas, pues, y que si se te cae un país va a tener operaciones en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Entonces yo creo que habla un poquito también de la madurez que algunos negocios encontraron entre el COVID, entre el estallido social y todo lo que pasó en el país. Eso. Nos vamos a Estados Unidos, donde la semana pasada llama la atención primero los números de inflación de Estados Unidos, donde la inflación sale más bajo de lo esperado, sale 0,1 en comparación con el 0,3 que esperaba el mercado, lo que para el mercado es como las mejores noticias que podían existir. Y al mismo tiempo sale el otro día, al día siguiente, Jerome Powell de la Reserva Federal hablando de que se suben las tasas 50%, tal como se esperaba, todo dentro de lo normal, pero sale diciendo que la lucha contra la inflación no está terminada, que al mismo tiempo las tasas se van a mantener durante hasta incluso 2024. Eso es lo que habrían partido. Que eso no estaba dentro de ninguno de los modelos de ninguna persona, y eso en el fondo te llama la atención, te quiere decir que la lucha contra la inflación por parte de la Reserva Federal es de verdad. Y al mismo tiempo lo que también quieren hacer es, de cierta forma, el otro día vi un Instagram Reel donde decían que lo que quiere hacer la Fed prácticamente es, no quiere que estés empleado, no quiere que no quiere que consumas, y al mismo tiempo quiere que en el fondo estés empleado. Entonces como que son puras como paradojas o contradicciones que quiere que haga la Fed como para mantener este equilibrio que tiene, que es un equilibrio que es bastante complejo de mantener. ¿Qué creo yo? Yo creo que, y lo hemos comenzado, que la Fed es data dependiente. Entonces al final lo que va a pasar es que probablemente, si vienen buenos datos un poco más adelante, la Fed va a ir cambiando el discurso como lo ha hecho varias veces, y yo creo que no le da tiempo. Pero lo que sí, yo creo que a la Fed y al Banco Central acá también le pasa que ellos tienen el brazo de la política monetaria por un lado, pero el brazo de la política fiscal, que es el brazo del gasto, donde tú tienes que fomentar empleo, fomentar inversión y todo eso, siempre se queda corto. Y al Banco Central le pasa acá, y le pasa también a la Reserva Federal, y eso es algo que en ningún país del mundo tiene solución, y por eso se le echa tanto la culpa al Banco Central o a la Reserva Federal por el hecho de controlar la inflación. Yo creo que eso es algo que está pendiente a nivel mundial, y yo creo que en el fondo la Fed y el Banco Central necesitan ayuda para poder seguir manejando la inflación. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, a mí lo que más me duele es que yo creo que una alza subida de tasas, como se viene esperando durante el 2023-2024, afecta a muchos países. Yo creo que ese es un punto. Por ejemplo, estaba leyendo que países en África tienen la gran mayoría de su deuda en dólar, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con el aumento de tasa? Se te hace más fuerte el dólar, pero al mismo tiempo vaya arrastrando a todos estos países chiquititos, menos pobres,
y al final genera problemas políticos y sociales. Entonces, verlo desde esa manera a mí me genera un problema. Yo creo que también con respecto al tema de que siga subiendo la inflación, que es el segundo punto, no me quedo tranquilo porque leyendo información antigua tú te das cuenta de que lo que pasó en los 70 se cortó muy rápido, o lo que yo leo es que muchas veces que ha pasado esto se corta muy rápido la subida de tasas y después eso afecta en otro flanco. Entonces al mundo, al mercado le conviene que bajen las tasas porque se aprecian sus activos, ¿se entiende? Pero al mismo tiempo, que es lo que mismo pasó con Elon Musk. Elon Musk salió toda la semana diciendo que por favor no sigan subiendo las tasas. Hoy día estuve leyendo, no sé, al co-founder de PIMCO, que es otro private equity, que decía lo mismo, que decía que en definitiva se le está yendo a piso y eso puede crear default, claro, porque al final tú ves que suben las tasas, te baja el precio de tu activo y si no tienes plata sales corriendo. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, que es mi visión sobre Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos se va a seguir manteniendo es decir, los datos de inflación van bajando, los de productividad lo más probable es que también, pero se va a seguir manteniendo con un consumo alto. Entonces, si es que no reabren otras economías, si no se hacen súper fuertes, yo creo que el problema va a ser es que después no van a poder dejar de subir las tasas, es decir, lo que pasó en los 70, que todos sabemos que subió como hasta un 20%, y es hasta dónde vamos a llegar y cómo se va a ver dañado también el sistema, porque todos estamos, o todos los economistas hablan que esto no va a ser una crisis financiera como el 2008, pero que va a ser más parecido a la gran recesión, pero no con tanto impacto. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros una crisis donde hay esta inflación, es decir, o una recesión en un país grande que necesita seguir subiendo las tasas de repente por inflación y le afecta a todos los demás países? Yo creo que ahí es donde yo me preocupo, porque al final que no suban las tasas en Estados Unidos significa que todos los inversionistas se van a ir a agarrar las tasas más altas porque tienen más rentabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ir sacando plata de los países y al mismo tiempo los países que tienen su deuda en dólares van a tener que ir subiendo la tasa y eso daña todo un ecosistema. Entonces, hablándolo como ecosistema es algo que a mí me duele, ¿cachai? Porque yo siento que una decisión en el norte y también la subida de tasa en Europa, después vamos a hablar de la subida de tasa en Japón, afecta a la gente más pobre. Entonces, eso es lo que me molesta. Pero lo demás, yo creo que hablando de como política macroeconómica pura, no le veo otra solución. Porque lo que no puedes sacar con un aumento de tasas de inflación, Estados Unidos no se va a ralentizar solo, ¿se entiende? Es decir, es tan productivo y tan bueno generando empleo y tan bueno generando nuevas cosas que no lo veo cayendo de esa manera. No, está bien, pues. Está bien. Como te digo, ¿qué es lo que creo yo? Yo insisto, y yo creo que el Banco Central también acá está dependiente. No les cuesta nada cambiar la personalidad del día, dependiendo que los datos sean buenos o malos. Yo sé que todos los modelos se ajustan y los modelos en el fondo, nosotros también, pues de repente uno tiene información que no conoce, la sabe y después cambia de opinión. Yo creo que es válido mientras sea un discurso coherente y no sea radical en el cambio. Yo no veo el problema. Oye, esta semana tuvimos también lo que está pasando con Twitter, donde Twitter parece que sigue sacando trapitos al sol. Ayer sacó unos trapitos al sol donde había donde salían como temas de que la Casa Blanca estaba mandando cosas para poder censurar gente en Twitter. También el tema del FBI y todo lo que tenía que ver con la pedofilia que había dentro de Twitter. No sé si pedofilia es la palabra, pero es como todo lo que tiene que ver con el abuso a menores. Esa es la palabra. Esa es como el bullying y todo eso, y como el FBI se metió de esto. Y da la impresión de que por parte de la Casa Blanca lo que se quería era como habían mandatos para poder buscar culpables donde no habían culpables dentro de Twitter. Entonces Elon Musk como que está tratando de como poder transparentar todo eso y parece que se está metiendo en varios gallitos. Un Elon Musk que hizo una encuesta en Twitter durante el fin de semana mientras estaba en la final de la Copa del Mundo, y lo que hizo fue tratar de como preguntar si él debería dejar de ser el gerente general o el CEO de Twitter, y la gente dijo que sí, que él debería dejar de ser el CEO de Twitter, y los trascendidos dicen que está activamente buscando un reemplazo para poder ser CEO de Twitter. ¿Ah? Que no encuentra, según él. No sé si viste esto, pero es que lo que pasa,
Lo que pasa es que yo me pongo en los pies en los zapatos de Elon Musk. Yo creo que es difícil buscar a alguien dispuesto a asumir con esos hombros. Imagínate que de una empresa de 44 billones de dólares, hiper apalancada, entonces tú decís, ¿cómo chucha yo me voy a poner ahí con esa carga? Y aparte tú no podés ser cualquier persona, es decir, eres el CEO de Twitter, ¿cachai? Eres una persona que te reconoce el mundo, y en Estados Unidos tú quedas manchado y manchado está ahí. Entonces, no, claro. y él tiene que poner a alguien que sea de suficiente confianza, de suficiente confianza y al mismo tiempo suficiente sumisión, para que Elon Musk le diga, ¿sabes qué? Yo quiero que hagan esto, y el gallo lo haga, pero al mismo tiempo que te administre el rancho, ¿cachai? Como que no sea algo a tonta y a loca. No, de acuerdo. Y a mí lo que le va a costar encontrar a alguien que le difícil. Cuando uno leyendo las noticias que hay como en internet se da cuenta de que ha llamado muchos ejecutivos, directores de sus propias empresas. De eso tenemos Neuralink, tenemos The Boring Company, Tesla, SpaceX. Entonces, la dificultad también de trabajar con un jefe, hablando ya como más millennial, que trabaja no 78, sino que trabaja 120 horas a la semana, que te pide dormir ahí. Es decir, que te pide un due diligence completo de lo que estás haciendo. Yo creo que no es un puesto para cualquiera. Eso es un punto. Y lo segundo es que, bueno, no es que me dé pena, yo creo que es normal, y aquí vamos a explicarlo, es que en la medida de que Tesla es el paraguas de todas estas compañías que están abajo como subsidiaria, por supuesto que el valor de ella intrínseco va a ir cayendo en función de las malas noticias. No, claro. Entonces, por eso hemos visto que el precio de Tesla ha caído desde que compró Twitter, no sé, un 40%, que tuvieron que hacer un split de la acción, que empezaron a hacer varias cosas en definitiva para lograr más liquidez de mercado. Entonces, lo encuentro complejo en términos de que ahora el mismo Elon Musk va a tener que salir con otras compañías a levantar su Tesla, y por eso también lo hablábamos las semanas pasadas, por ejemplo, que él dijera que en 6 meses más vamos a tener el robot de Tesla, que dijera que ya vamos a poder implantar chip, que SpaceX está mandando. Bueno, no sé si tú te diste cuenta, pero Starlink está como ya en Chile, entonces sí, tenemos que empezar a dar, o más que tenemos. Pero ojo con lo que pasa, porque con Tesla, el otro día estaba leyendo por ahí una gente en Instagram que decía como, no sé, la burbuja de Tesla y toda la cuestión. Viejo, Tesla crece 30, el crecimiento de Tesla anual es 30%. En 3 años Tesla puede duplicar su precio, duplicar sus utilidades. Eso es gigante, o sea, es brutal. Y al mismo tiempo, también lo que sucede con Tesla es que Tesla tiene la Gigafactory que está invirtiendo, que es la que está en Alemania, tiene la operación en Shanghái, y en todas, pese a que todos los analistas dicen, ¿sabéis que Tesla no llega a los autos, a los deliveries? Tesla siempre supera los deliveries. O sea, yo no soy Tesla fanboy, en ningún caso, ni siquiera he invertido en Tesla, y no puedo invertir en Tesla por políticas de mi empresa, pero yo creo que a Tesla, en el fondo, bueno, Tesla quizá en algún momento estaba super valorado durante la época del COVID, pero no es una mala empresa intrínsecamente. Yo creo que en el fondo está muy castigada por lo que es Elon Musk, y porque en el fondo Elon Musk está con dos pololas, o sea, tiene Tesla y tiene Twitter al mismo tiempo, y está tratando de llevarse pan y pedazo. Starlink, de Boring Company. Claro, pero Boring Company, como que Elon Musk no es CEO de Boring. Y si es CEO, como que tampoco es como que tiene un activo rol ahí. No es director, pues director. Claro, pero en el fondo lo que el inversionista le castiga a Tesla es que supuestamente Elon Musk tiene los bracitos muy cortos para abarcar tanto. Entonces no le da para cubrir los negocios de Tesla, que serían los importantes entre comillas, y se está enfocando mucho en Twitter, que en el fondo es como el hijo perdido, y lo tiene que encarrilar. Le metió 44 billones de dólares, todo apalancado, no le queda otra. Sí. Para él, y no solo para él, para sus inversionistas, ¿cachai? Es decir, claro, la gente que confía en él sabe que tiene algo que es muy pesado en cargo de apalancamiento. Esa empresa se hizo privada porque lo más probable es que debe tener un problema financiero adentro grande, que los revenues no son los que son. No sé, yo creo que también la quiso esconder porque lo más probable es que tenga que venir a reformar Twitter. Twitter no puede ser como lo que estamos viendo ahora, que sean, no sé, solamente comentarios y nada. Yo creo que en el futuro va a ser una billetera digital, se va a unir a los autos de Tesla, algo va a tener que hacer, pero él lo sabe. La cosa es que no lo ha puesto en un plan, porque si él no hubiera sabido qué es lo que va a hacer con algo que compró por 44 billones, puta, el bueno, no es estúpido, ¿cachai? Sí, ¿me entendí?
Eso, va a ver qué va a pasar con Twitter. Hoy día ha subido un par de... Yo que lo uso harto. Ha subido un par de cosas que son re interesantes y cómo lo iba mejorando. Y me gusta, o sea, no me desagrada lo que ha hecho. No me desagrada para nada. Oye, durante esta semana tenemos también lo que pasó con Trump, donde salieron los registros de pago de impuestos de Trump. Y da la impresión de que Trump prácticamente no, como que busca formas de no poder pagar impuestos, como que desde cuando estuvo como presidente, declaró en gran parte de los años como ingresos negativos. Entonces, si uno tiene ingresos negativos, prácticamente no paga impuestos. Cuando en realidad el gallo debe generar una cantidad de plata brutal. Y al mismo tiempo, durante esta semana salió también todo lo que tiene que ver con lo que pasó con el Capitolio durante el 6 de enero del 2021. Y en teoría él va a enfrentar cargos y los tengo acá, denme un segundito, conspiración para defraudar al gobierno, incitar a la insurrección y obstrucción de procedimiento oficial, o sea, obstrucción a la justicia. No sé si te acordáis cuando le entraron a la casa hace un par de meses, que nadie le habían entrado a la casa y le robaron un par de... le empezaron, le entraron, le sacaron los computadores, todo. Yo creo que Trump sabe lo que está haciendo. Él sabe, cuando estuvo de presidente le hicieron el impeachment, que es como cuando lo llevan al Congreso y a ver si él puede seguir como dirigiendo las partes, es decir, el pero país. No alcanzó a hacer, porque no tenía sentido que no alcanzó a hacer. Pero ahora también esto de Trump, que él va a volver el 2024, que lo están cargando por temas ya como de fraude, por haber entrado al Capitolio, a mí me parece que también puede ser parte de la estrategia que tiene también él. Ahora, no me queda claro si él va a ser el siguiente. Ya hemos hablado de que el gobernador de Miami podría llegar... Ronald DeSantis. Sí, podría llegar y de Florida, parece que sí. Por ahí está. Me parece que él también podría hacer una segunda carta. He estado leyendo que le han dado alta vuelta en la noticia internacional porque dicen que él trabajó como en Goldman Sachs y en Citi, pero que nadie lo recuerda. Claro. Entonces, me parece atrevido también por parte de Trump. Yo creo que Trump es un genio de los negocios, un businessman por todos lados. Y yo creo que también está ocupando y capitalizando cada oportunidad que tiene de salir también para decir que él tiene un Twitter, que él tiene un propio Twitter, que lo hizo a través de un SPAC. Un SPAC es como toman una empresa privada y la meten en bolsa para recibir más financiamiento. Uh-huh. Entonces yo no veo a Trump muriendo, sino lo veo más como, y tampoco ante un Senado ni nada, porque es una persona tan fuerte que todavía no la han hecho caer. Yo creo que lo que pasa es que tenía a todos los demócratas detrás, apoyaban en su tiempo por SBF o el Bankman-Fried, que están peleando poder sacarlo, pero yo creo que se han dado cuenta que es tan complejo que al final él está capitalizando todas estas oportunidades para ganar él las futuras elecciones. Entonces yo lo veo como que no es un evento tan grave como podría ser, porque hay que recordar que él fue un presidente de Estados Unidos, del país más importante del mundo, y que él no sea juzgado también habla de que todavía no ha llegado su tiempo, ¿se entiende? Que todavía tiene cosas por hacer y que está muy difícil de sacar. Yo así lo veo. El tema es si lo van a alcanzar a procesar antes de que parta como la candidatura más fuerte, porque ya después de que, en el fondo, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que el gallo probablemente va a tratar de decretar lo que más pueda hasta tener un cierto tipo de fuero político para poder sacarse como esto o patear la pelota al córner por un tiempo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay que ver. Trump dice que todo esto es una conspiración, que la gente está tratando de evitar que él sea presidente de nuevo. Entonces, bueno, el típico de Trump. No es como nada que me sorprenda a esta altura. Oye, nos vamos a lo internacional. Tenemos que durante esta semana, el día lunes, Japón sorprendió a los mercados con anuncio de cambio en su política de tasa de interés, donde la tasa de interés después de como 6-7 años va a volver a ser positiva, lo que a algunos les sorprendió bastante. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, para que hagamos un barrio. Japón es un país particular, principalmente porque es un país que no genera inflación. A comparación con nosotros. Tenía tasas negativas casi toda su historia. Y tenía tasas negativas. ¿Qué se refiere con esto? Se refiere a que cuando tú vas al banco, tú tienes que pagarle, el banco te paga para que tú puedas, en el fondo, tener plata adentro. De lo que es súper raro.
Intuitivamente súper raro. ¿Y qué es lo que le sucede ahora? Le sucede que tienen inflación de un 4%, que para nosotros es como un paseo. Claro, entonces, ¿qué es lo que por años el Banco Central de Japón quería hacer? Y el target que tienen ellos de 2%. Lo que quiere decir que en el fondo están subiendo, tienen una inflación muy alta, y lo que hicieron fue cambiar mínimamente su tasa de su TPM, su tasa de política monetaria, con la idea de poder contraer el consumo. ¿Qué problema principalmente trae esto? Que Japón es uno de los socios comerciales más grandes del mundo, los importadores más grandes del mundo. Y si Japón más ricos del mundo. Sí, y si Japón contrae su consumo, es probable que la recesión mundial se venga más rápido de lo esperado. Entonces, ¿qué es lo que los mercados tienen miedo respecto de esto? De que Japón contraiga tanto su consumo y que al mismo tiempo entre como en un ciclo un poquito de contracción económica, que arrastrando también lo que está pasando con China y lo que está pasando con Estados Unidos, entremos en una recesión como más compleja de lo que se avistaba, porque Japón no estaba dentro de los países que iba a caer, era solo Europa, China y Estados Unidos que entraba, y todos contaban con que Japón estaba bien. Parece que no estaba tan bien. No sé cómo lo ves tú, Héctor. No, a mí lo que me pasa... No, yo voy a hablar un poquito de Japón y qué es Japón. Yo creo que es un país que nunca tiene inflación, donde la gran mayoría de la gente en Japón está llegando a su tercera edad, donde no hay niños, o no es que no hayan niños, sino como que el japonés ya no está teniendo hijos, vive en espacios súper chicos. Entonces para ellos un problema de inflación es súper grave, porque va a afectar a gente de tercera edad y que ya está fuera de la economía. Entonces ellos no se pueden permitir una alza de inflación porque no tienen cómo mantenerla con gente joven que genere mayor producción y al mismo tiempo baje la inflación. Entonces me parece complejo. Yo creo que, bueno, lo que se sigue diciendo es que deberían seguir también por esta senda alcista de tasa, viendo cómo funciona la inflación. Y hay que recordar que, bueno, yo podría asegurarlo, no lo tengo muy claro, pero gran parte, lo más probable, del mundo asiático se mueva con la moneda japonesa. Y bueno, tenemos empresas como Marubeni, tenemos empresas gigantes como Sony, tenemos Honda, tenemos las empresas más grandes del mundo que están ahí. Entonces, que al mismo tiempo ellos sigan subiendo la tasa y que el Banco Central Europeo la siga subiendo, volvemos a repetir que todos los demás países que se alían a esas monedas van a seguir depreciando sus monedas y cayendo en procesos más inflacionarios. Claro. Entonces, por ese lado lo veo complejo. A medida de Japón a mí me parece bien, es decir, no lo habían hecho hace mucho tiempo. Yo creo que los japoneses son bien mesurados en todas las políticas económicas que hacen. Entonces me parece bien. Ahora, lo que estuve leyendo es que estaban esperando hasta el próximo año esta subida de tasa, porque ellos tienen que cambiar por ley al presidente del Banco Central. Entonces que llegó antes de lo esperado, pero que era algo que esperaban los analistas. Ahora hay que ver cómo esto va a ir avanzando y si los miedos de la economía mundial van a seguir... Sí, van a seguir latiendo. Oye, durante esta última semana, solo para comentar, porque esto me llamó la atención, fue la final de la Copa del Mundo. Opa. Y dado que hubo un tema con la cerveza en Qatar, donde no son musulmanes, cerveza. Claro, árabes, perdón. Sí, musulmanes de religión. Y lo que hicieron fue que Budweiser mantuvo el contrato con Qatar, y todas las cervezas las van a mandar a Argentina para poder, que fue el campeón de la Copa del Mundo, para poder donarla y que ellos las puedan consumir. Lo otro que me llamó la atención es que el rating de la gente que vio la Copa del Mundo fueron 4 billones de personas, o sea, la mitad del planeta vio la final de la Copa del Mundo, en comparación con, por ejemplo, los 100 millones de personas que ven al año el Super Bowl. Como que de repente uno pierde la dimensión de lo grande que es el fútbol a nivel mundial, y como de repente los gringos, no sé si te pasa, que viven como en una burbuja donde ellos creen que como el básquetbol y el béisbol y el fútbol americano son como los deportes. Esto para mí me demuestra que es fútbol y no es soccer en ningún caso posible. Eso. Oye, nos vamos a lo que está pasando en China. En China tenemos lo que está pasando primero con la política cero COVID, donde las restricciones se están como un poquito destrabando, donde Xi Jinping evitó que la bomba le explotara en la mano y dijo, ¿sabéis qué?
démosle un poquito de apertura. Pero una de las cosas que llama la atención es que este año ha sido un año bien complejo para las tecnológicas chinas, Alibaba, Tencent y todo esto, principalmente por la incertidumbre respecto a el crecimiento chino, que tiene que ver principalmente con lo que pasó con Evergrande, que es lo que nos vimos el año pasado. Problema inmobiliario. Claro, los temas inmobiliarios y cómo vamos a eliminar como esta fuente de riesgo que es la política cero COVID y todo lo que está pasando. Los inversionistas están viendo que el 2023 va a ser como bastante interesante, principalmente esperan que va a haber un cambio regulatorio y eso va a poder, entre comillas, eliminar ciertas incertidumbres y acelerar el crecimiento de las distintas acciones de tecnología. Hay un tema también con lo que está pasando entre China con Taiwán, donde es como, o invadimos Taiwán o no lo invadimos, vamos o no vamos. Y lo que pasa también con Corea, con Hong Kong, también es como Hong Kong es como el hermano chico de China, como que de repente van y le pegan un par de charchazos y después se van. Entonces, no sé, ¿qué crees ¿qué ves tú de lo que está pasando con la economía china? Más que nada, esto lo podríamos profundizar en los capítulos que vamos a hacer como viendo el 2023, pero ahora, con todo lo que está pasando con la política cero COVID, con el contexto actual. Mira, lo que me pasa con China es que yo todavía no sé si los chinos tiraron el COVID o no lo tiraron, porque es impresionante darse cuenta que si China se reactiva, va a llevar a una inflación igual al mundo, porque va a empezar a consumir como siempre lo hizo, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es la doble jugada? Es que todavía no la entiendo, ¿se entiende? Porque, primero, ¿qué es lo que pasa en China? Tenía un problema con el tema del COVID, ¿cierto? Que dicen que más o menos 1 millón de personas se infectan de COVID al día. Claro. 1.000 millones. Después, tenía el tema de que tenía un tema grande de infraestructura, un problema de infraestructura grande, que fue con lo que Evergrande y tenía todas las constructoras caídas, ¿ya? Y después tenía las tecnológicas que no están reguladas como a Estados Unidos le gustaría que estuvieran, ¿verdad? Esos son como los 3 problemas grandes. Entonces, asumiendo que tenemos esos 3 problemas grandes en China, bueno, lo que más me gusta del analista antes de llegar a ese punto es que igual están viendo los precios de las acciones chinas el próximo año por lo menos, no sé, en un 50% de arriba. Están viendo por lo menos Alibaba en 140 y hoy día está en $140 y hoy día está en 90. Tencent está subiendo. Entonces lo veo bien porque están viendo que se va a ir recuperando China. Ahora, los impactos que eso tenga es como yo lo voy a ver, es decir, van a empezar a consumir más, van a volver a consumir como antes, China se va a volver a ser preponderante en el mundo, pero también no hay que olvidar que hace un par de semanas teníamos minis estallidos sociales porque no los dejaban salir. Entonces, me preocupa también cómo va a ser el manejo político y económico que va a tener China, porque hay que recordar que ellos venían bajando las tasas, porque ellos no tienen como un problema de inflación, porque hoy ya están como contraídos por otro tipo de cosas. Entonces, ya vamos a ver tasas de productividad más bajas que los años anteriores, pero ¿cuáles van a ser las nuevas políticas chinas? Lo que me gustaría, yo creo que ellos también durante este año y el anterior se han mantenido con un trade war, que lo llaman, con Estados Unidos, subiéndose las importaciones y las exportaciones. Entonces, la exportación entre ambos. Entonces, ¿cómo ellos van a lidiar con lo que se venga en el futuro? Yo creo que también va a depender de cómo se mueva la guerra durante este invierno, porque hay que recordar que ahora es donde Rusia se va a volver más fuerte y donde realmente si juega una pieza de ajedrez va a tener que llamar a sus aliados para poder hacerse cargo. Bueno, otra noticia importante, ayer en la noche tuvimos a Zelensky, presidente de Ucrania, lo tuvimos con Biden. Sí, pues, entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que Juan se está preparando para algo, ¿cierto? Es decir, te está diciendo que no es trivial que pueda salir de ahí y llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo se va a acabar de la guerra? Sabiendo que ni Rusia ni Ucrania quieren terminarla como ellos como los perdedores, eso también me preocupa. Entonces, viendo que si China se puede recuperar, yo creo que es un problema del COVID, porque si salimos, dieron un poco de libertad, subieron las acciones. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a salir de Evergrande sin una ayuda fiscal? Es un tema. ¿Cómo vamos a pasar después el tema de que si queremos sobredemandar y qué es lo que va a pasar en otros países? Es otro tema. Y la confianza también, tú decís, los problemas que tiene con Vietnam, con Taiwán, lo harán más fuerte dentro de su sociedad. Hay que recordar que Taiwán en un 80% quiere que se vuelvan a unir, pero yo creo que eso tiene que llegar en un momento importante también donde el comercio, donde las ganas quizás de pelear por un país sean más importantes,
porque si no se hace así, yo creo que no valdría la pena meterse, no sé, gastar billones de dólares en entrar y que te dijeran que sí, porque aparte te genera un problema con tus vecinos, ¿se entiende? Claro. Y el más grande, Estados Unidos. Eso. Oye, nos vamos a la actualización de la teleserie de FTX. Ya, pero para la persona que porque no ha empezado a seguir a harta gente durante los últimos días, para la persona que probablemente va a escuchar este capítulo va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto de FTX? Empecé a hacer un resumen de lo que es FTX, como un resumen rápido. O sea, FTX es una empresa de criptomonedas fundada por Sam Bankman-Fried, de aquí en adelante es SBF. Tiene 28 años, se convirtió en una de las principales exchanges de criptomonedas. A los 28 años se convirtió en los principales exchanges de criptomonedas, y en solo 3 años logró una valoración de 32 mil millones de dólares, o sea, 32 billones de dólares. Dentro de esto, FTX fue conocido por hacer campañas de marketing grandes, auspició una de las arenas que está en Miami. Florida. Sí, en Miami. Tom Brady estuvo metido también ahí detrás. Tom Brady, el mejor jugador de la historia del fútbol americano. NFL, y sí. El colapso de FTX tuvo lugar, o se demoró 10 días. Partió en noviembre del 2022, a principios de noviembre, donde un informe de Coinbase, que es como un periódico online de criptomonedas, reveló posibles problemas de endeudamiento y solvencia relacionados con Alameda Research, que es una empresa que le hace trading a Huelga de FTX. Exactamente. Ante esto, FTX enfrentó una crisis de liquidez, donde se decía que había un hoyo de 8 billones de dólares. Buscó fondos de rescate. Binance, que es el exchange más grande del mundo de criptomonedas, trató de salvarlo, pero finalmente se echó para atrás. Avisó. Y el día 11 de noviembre renunció Sam Bankman-Fried a ser CEO de FTX y se declaró en quiebra. El colapso ha significado 1 millón de cosas. Dentro de esto hay actualmente una demanda colectiva donde se acusa a Sam Bankman-Fried de fraude. Dentro de esta demanda colectiva hay personas incluidas como Stephen Curry, Shaquille O'Neal y Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, que es el peladito que sale en Shark Tank, que ustedes lo pueden ver. El inversionista de los que nació en Estados Unidos. Que esté metido Stephen Curry y Shaquille O'Neal igual. Bueno, y Tom Brady, que probablemente también está metido dentro. Porque más conocido de Estados Unidos. Sí, más conocido de Estados Unidos. Las autoridades arrestaron a Sam Bankman-Fried el 12 de diciembre del 2022 en Las Bahamas, en su casa. Y con múltiples cargos de fraude. Durante esta semana fue extraditado a Estados Unidos. Y el día 13 de diciembre el síndico de quiebras, representado por John Ray, que es el nuevo CEO, dijo que FTX no practicaba contabilidad y que fue un fraude hecho a la antigua. Oye, yo sé que tú tenías ahí, pero hay que decir que este nuevo CEO fue CEO en su tiempo también de la reestructuración de Enron. Sí. Estuvo metido en muchas de estas reestructuraciones que son difíciles. Es una persona experta en el tema y es una persona que también ha sabido salir, por ejemplo, caso Enron, caso de due diligence, donde donde estaban tapando las empresas con otras empresas más abajo, es decir, otras empresas lo contrataban y iban bajando la deuda. Exacto. Él apareció y dice que es tan mala la contabilidad que no confía en ningún papel. Entonces él entró un poco también yo creo que también ser más claro con el público. Si tenía una persona de esa confianza, tú asumís que la reestructuración financiera va a ser lo mejor posible. Claro, y dentro de esto, una de las cosas que salieron cuando él entró a hacer como la limpieza de todo lo que había, los reembolsos corporativos como por cenas corporativas se hacían a través de un chat y se respondían con un emoji. No había juntas de accionistas, no había registro de empleados, los empleados compraban casas a nombre de ellos. Entonces, hartas cosas que uno diría, pero viejo, o sea, no son demasiadas cosas que han pasado. Y dentro de las declaraciones al Congreso, una de las personas que declaró fue el mismo Kevin O'Leary. Googleen a Kevin O'Leary. Kevin O'Leary es súper conocido y él sale a defender a SBF. Sale a decir que, porque él era uno de los capital semilla de SBF, y sale a decir que primero que en el fondo él cree que Sam Bankman-Fried es inocente y que si bien muchas cosas
malas se hicieron durante esto, él nunca supo de las cosas malas que se hicieron dentro de la empresa, porque él era un inversionista que tiene con mucha reputación, y le echó la culpa a Binance de hacer quebrar a FTX. No sé cuál es tu impresión respecto a esto, Héctor. ¿Qué opinas de lo que dijo Kevin O'Leary? Me dejaste muy poco a mí para contar, pero me parece bien. Yo creo que, bueno, lo que no contaste, Kevin O'Leary, es que Kevin O'Leary era como de estos influencers de FTX o de los primeros ambassadors o embajadores que recibió alrededor de $15 millones antes, y también tiene gran parte de su activo o criptoactivo ahí. Lo que más me... como $15 millones. Algo sí, por ahí, perdió como 10 y todo, pero él ya había recibido antes. Entonces, sí. A mí lo que más me gustó lo que dijo, que lo conversamos antes, que él ve esto como ¿cómo decirlo así? Lo ve como un venture capital. Que un venture capital son inversiones de riesgo, para hacerlo más simple. Uh-huh. Entonces, normalmente lo que uno esperaría en inversiones que son muy riesgosas es que de 10... 8 te caigan y con 2 vayas. Entonces no me parece malo que él diga que FTX, por lo grande que fuera, independiente de todo, seguía siendo un venture capital, seguía siendo un capital de riesgo muy difícil. Ese es el primer punto que me gustaría resaltar, que lo encontré bueno, porque tiene sentido y es verdad. Y el segundo es que también él acusó que Binance estaba metido en esta caída. Él estaba diciendo que CZ o Changpeng Zheng, bueno, el CEO de Binance, que él estaba como haciendo que esto sucediera. No me parece loco pensarlo, porque si tú puedes que caiga tu mejor oponente, cayó, y al final el primero que avisó fue Binance. Entonces no me parece un mal pensamiento que nosotros pensemos como, mira, ¿sabéis qué? Acá nuevamente estamos viendo que Binance aparece, pero tomando o haciendo caer a su mejor competidor. Claro. Entonces, eso es yo lo que rescataría de Kevin O'Leary, y me gustaría agregar que hoy día, 22 de diciembre, pudimos saber parte de la sentencia que tuvo Sam Bankman-Fried, que fue, le dijeron que tenía que pagar $250 millones a la Corte por 8 cargos de crímenes federales. Por 8 cargos de crímenes federales en la Corte de Nueva York. Entonces, me parece buena la historia, porque sus papás son profesores de Stanford, ¿cachai? Tienen plata, le dejaron el equity encima. Yo creo que si a él le sacaron $250 millones y a Madoff le sacaron 10, ¿cachai? Y al de Enron le sacaron 5. Hizo un esquema Ponzi para el sí, Bernie Madoff es como el rey de las estafas piramidales, pero en el mundo, ya que es estadounidense. Y después venía Enron, que fue esta empresa eléctrica que escondía papeles, que llegó a ser la empresa top de las, ¿cómo decirlo así?, de las bolsas de Estados Unidos, no me acuerdo en cuál transaba, y terminó siendo una completa mentira, porque en definitiva subían los precios con deuda que tenían atrás y que no estaba mostrando en el balance. Entonces me parece bien. Yo creo que un encuentro brígido que le cobraron $250 millones y una tutela estricta de los papás. Yo creo que mucho tiene que ver aquí que sus papás sean gente que se mueve, gente respetada de este mundo, porque... Pero al mismo tiempo igual la fianza igual es grande, o sea, no, tú me contaste que en comparación gigante con la que tuvo Madoff es prácticamente 25 veces. Sí, sí, yo creo que sí, pero yo creo que al mismo tiempo trataron de sacarle lo máximo posible a los papás y a todo. Es decir, no me imagino que alguien que no sea millonario, no esté en una lista, tenga 2 billones para echarse así. No, yo igual, a ver, y lo comentábamos, entonces tú me decías, oye, Kevin O'Leary y el tema de que sale a defender y que fue un capital de riesgo y todo esto. Yo igual, y te lo comenté, yo creo que a diferencia de un venture capital, el venture capital, si la inversión te sale mal, salís tú para atrás, ¿no? Como inversión, como capital semilla. Pero en este caso hubo gente que perdió plata, o sea, yo en un momento pensé en meter plata en FTX para decir, ¿sabéis que tengo gran parte de mi... Suena demasiado bueno para ser malo. Es que claro, pero si viejo, el Forbes, incluso Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan. Dijo que él era el nuevo, era el JP Morgan de las criptos, o sea, y que se te caigan 2 días. Es para llamarte la atención. Y al final del día, ¿qué es lo que creo yo? Este gallo, el Kevin O'Leary, y lo conversamos antes, salía diciendo
oye, Binance tuvo toda la culpa. Pero viejo, Binance no tuvo la culpa de que tú no tuvieses registro de empleados, no tuvieses temas. No tuvieras también la plata de tu gente en custodia también. Claro, que la contabilidad la hicieras, ponte tú prácticamente en páginas en servilleta. Entonces, como que tú no puedes echarle la culpa de todo tu competidor, aunque tu competidor huela la sangre en el agua y después salga como tiburón a comerte. Pero no, como que llega un punto en que ese discurso se te cae. Y yo creo que se te cae cuando tú... Y yo le decía a Héctor, a mí yo lo encontré una vergüenza que Rodríguez salga diciendo que todo era culpa de Binance, cuando en realidad no era así. Pero bueno, y otra de las cosas que pasó, que también esto es fresquito, junto con el tema de los $250 millones de fianza, es que los dos ejecutivos más grandes de FTX, uno que es Caroline Ellison, que era la que trabajaba en la Alameda Research, y Gary Wang, que era otra de las personas, fueron también culpados con cargos, pero ellos armaron de cierta forma un trato con la Comisión para el Mercado Financiero de Estados Unidos para poder trabajar de cierta forma. Lo que quieren hacer es hacer que SBF sea el chivo expiatorio de todo esto. En el fondo lo tiraron de ajo, están dispuestos a traicionar a su ex jefe, amigo, para poder en el fondo salir un poquito más bonito de la foto. Yo igual, o sea, yo no sé, quería en una situación así, eso igual complejiza todo. Pero parece que mi compadre SBF le llueve sobre mojado. Yo creo que ya es mucho lo que le han dado, pero probablemente lo que quiera hacer Estados Unidos en general es mostrar como un caso ejemplificador. Yo le decía a Héctor, yo creo que va a ser la mejor película financiera de la historia cuando salga en un par de años. De acuerdo. Eso. Nos dimos la vuelta por todo lo que teníamos pendiente. Estuvo bien bueno. Yo creo como dentro de todas estas noticias que vienen estas 2 semanas que han sido súper fuertes terminando el año, en Estados Unidos siempre aparece un rally de fin de año que no ha venido. No apareció el rally de fin de año porque hemos tenido estos 4 días caídas consecutivos del Dow Jones. El rally navideño, porque es normal en Estados Unidos. Entonces yo encuentro... Yo acá quiero comentar una infidencia, porque hoy día vi que una influencer grande chilena hizo un post sobre el rally navideño. Pues la más grande, o sea, no vamos a decir nombre, pero el que escucha esto sabe quién es. Y yo le comenté abajo el rally navideño que nunca llegó. No llegó el rally, el viejito Pascuero no pasó este año. Este año no pasó. No pasó, así que, pero bueno, ya parece que ya todos están con la cabeza puesta en el 2023, lo que es bueno porque en el fondo la gente tiende a pensar que un cambio de año puede ser un cambio de aire para salir de todo lo que tenemos, pero hay que ir viendo cómo va a ir avanzando esto. Eso, yes. Héctorcillo, ¿algún mensaje que le quiera dejar al auditor? Bueno, que no se cansen de invertir. Yo creo que también hablamos con César hace poco que todas las predicciones de este año no se cumplieron. Fue súper difícil dar consejos financieros. La gente quería anticipar una guerra entre Ucrania y Rusia. Quería anticipar una guerra, quería anticipar que los brotes de COVID todavía se podían mantener, que también que todos veíamos que gracias a la guerra los precios de los combustibles iban a seguir subiendo, y hoy día ya podemos ver que se han mantenido más planos, tendiendo a la baja. Entonces es súper complejo poder predecir, pero yo creo que si uno tiene un ETF, invierte constantemente, hace un dollar cost average, que en definitiva tú vas tomando posición a medida que va bajando y que va subiendo, no me preocuparía tanto y yo seguiría invirtiendo. Yo creo que el problema de estos minutos es que uno de repente la saca por miedo y pierde también todo este aprendizaje que te da la curva de abajo. Exacto. Que es saber esperar, que es tomar buenos tiempos, que es leer qué acciones van a venir en el futuro, cuáles son las industrias que tú necesitas. Entonces yo más tomaría esta curva negativa o esta baja en producción para aprender más, en vez de salirme, porque sabemos que no eres tú solamente, auditor, la persona que está sufriendo en el mercado financiero, sino son todos los inversionistas. Exacto. Yo, por mi lado, mi mensaje principalmente a que mantenerse empleado durante una recesión, yo creo que es como mínimo.
Aunque a uno no le guste la pega, yo creo que apretarse la lengua y es preferible estar con pega, pero recibiendo una fuente laboral que de repente estar en la calle y con menos oferta laboral. Y lo otro es, el otro día estaba leyendo que mucha gente como que reclama en Fintual salieron una cuestión donde explicaban como el tema de la recesión que está pasando ahora y la comparaban con la recesión del 2008, y la gente en los comentarios decía: llevo 600 días en Fintual y sigo perdiendo. Bueno, te metiste, compraste como en el pic y de ahí como que no hemos ido para abajo, o sea, tampoco es como que hemos reinventado la rueda detrás de eso, no, pero en el fondo yo lo veo el vaso medio lleno, y mi vaso medio lleno es que para mí todo lo que está ahora está con descuento. Hay oportunidad de empezar a entrar de a poquito. Uno va comprando de a poquito y después va juntando. En el criptomundo los gallos son bien eficientes para esto. Dicen que los millonarios se hacen en los mercados, en los bear markets, y si Estados Unidos está en un bear market o en un mercado bajista, es momento de meterse un poquito más fuerte porque está todo con descuento. Y en el fondo yo ahí yo me sumo a los analistas de las cripto por ese lado. Eso, como les comentaba, nos dimos una vuelta por todo lo que hay que ver. Se van a venir 2 capítulos especiales de fin de año durante las próximas 2 semanas, y esperamos que les guste. A la gente que se está uniendo, muchas gracias por escuchar esto. Gracias por unirse. Sí, es pega de nosotros. Estamos haciendo hartas cosas interesantes que con Héctor hemos ido discutiendo durante esta semana. Así que los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram como @inversionista millennial, en nuestro canal de YouTube estamos subiendo también los shorts, estamos subiendo harto material interesante, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buen fin de semana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, todo esto, y nos estamos viendo. Chao. Que les vaya muy bien. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita, y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.